Continuando con los ejercicios en la pregunta 9, nos están pidiendo el lado de un triángulo equilátero que está inscrito en una circunferencia de 20 centímetros de diámetro. Entonces vamos a dibujar la circunferencia. Dibujamos el triángulo equilátero que está inscrito en la circunferencia. Y nos están pidiendo el lado del triángulo que está inscrito en una circunferencia cuyo diámetro de la circunferencia es 20 centímetros. Observamos en este caso que el radio del polígono se convierte en el mismo radio de la circunferencia. Vamos a escribir por acá que el radio del círculo es el mismo radio del polígono. En este caso el diámetro es igual a 20, por lo tanto el radio sería la mitad. El radio sería 20 dividido entre 2 y eso me da 10. Quiere decir que el radio es 10. Este radio es 10. Ahora, trazamos la apotema del triángulo, que es diferente a los demás. La apotema siempre es igual a los otros, que sale del centro hasta la mitad cada lado, pero se ve diferente en el triángulo. Esto sería la apotema. Este lado se parte a la mitad de acuerdo al apotema. Y también recordemos que en un triángulo equilátero los tres lados son iguales. En un triángulo equilátero los tres lados son iguales, pero también cada ángulo interno de un equilátero mide 60, 60, 60, o sea que este ángulo mide 60, este mide 60 y este también mide 60. Los tres lados son iguales. Entonces, si este ángulo medía 60, lo vamos a partir en 30 y 30. Entonces a 90 le quitamos 30, este se convierte en 60. A 90 le quitamos 30. Entonces al final vamos a encontrar, voy a sacar ese triángulo pequeñito que se nos formó por acá, más o menos es este que tenemos aquí. Donde aquí es 60, aquí es 30, la mitad del ángulo es 60, y esto era 10, la mitad del diámetro, y nosotros queremos llegar aquí a X, porque todo el lado sería esto, todo el lado sería esto, y con el ley de senos, lo que encontraríamos sería la mitad del lado. Entonces el paso 1 sería ley de senos. Entonces, en este caso, planteamos la ley de senos como X con el ángulo opuesto que es 60 y 10 con el ángulo opuesto que es 90. Entonces aquí tendríamos X sobre el seno de 90, perdón, X sobre el seno de 60, y eso es igual a 10, que es el lado que tenemos, que es la media del radio, sobre el seno de 90. Multiplicamos cruzado, y dividimos por el valor que sobra. Entonces esto me quedaría como X igual a 10 que multiplica al seno de 60, y todo eso lo vamos a dividir entre seno de 90. Nos ayudamos ya tecla fracción,
10 que multiplica al seno de 60 y dividido entre el seno de 90. Eso nos da 5 raíz de 3. Quiere decir que esa mitad es 5 raíz de 3. X es 5 raíz de 3. Pero me están pidiendo el lado, entonces el lado es igual al doble de 5 raíz de 3, o sea, 2 veces 5 raíz de 3, y eso nos da 10 raíz de 3. Eso sería la medida del lado de ese triángulo equilátero. En la pregunta 10, nos dice que un hexágono regular se encuentra, si un hexágono regular se encuentra circunscrito en una circunferencia, quiere decir que está por fuera. Y el radio es raíz de 3. ¿Cuánto mide el perímetro del hexágono? Hay un detalle aquí. Si dibujamos un hexágono, dice que está circunscrito. Circunscrito es por fuera. Entonces vamos a dibujar un hexágono. De modo que ese es el hexágono. Y para que ustedes entiendan el ejercicio, dice que está circunscrito a una circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el polígono está por fuera, y la circunferencia se encuentra en el interior. Y la circunferencia estaría en el interior, que más o menos sería esto. La circunferencia está por fuera, por dentro en este caso. Eso se llama circunscrito. Aquí lo que vemos es que el radio que es de la circunferencia se puede trazar de cualquier forma. Lo podemos trazar de cualquier forma. Solamente que en este caso, ese radio es de la circunferencia, se convierte en la apotema. Ese radio se convierte en la apotema del polígono. Entonces aquí lo que hay que ver es que la apotema del polígono es igual al radio del círculo. Entonces, apotema del polígono es igual al radio del círculo. Bueno, lo que nos están dando es el radio de la circunferencia, o sea, la apotema del polígono. Entonces vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, formando un triángulo rectángulo para aplicar esto sería el radio del polígono. Vea que se sale completamente del círculo. Se sale del círculo. Y entonces más o menos quedaría así. El apotema, que es la línea rosada, es el radio del círculo. Y la línea celeste sería el radio del polígono. Esto vendría a ser el radio del polígono, la línea celeste. Entonces vamos a sacar ese triangulito. Entonces, si el radio del círculo es raíz de 3, la apotema también es raíz de 3. Pero nosotros queremos llegar al radio del polígono. Perdón, al perímetro del polígono. Este lado celeste es el radio del polígono, pero es igual al lado del polígono. Recordemos que por propiedad el radio del polígono es el mismo lado del polígono, porque se está formando triángulos equiláteros
y los lados del triángulo equilátero son iguales al radio. Es igual. Por eso es que aquí el radio del polígono es igual al radio del círculo. Recordemos que se forman triángulos equiláteros cuyos tres ángulos internos son 60. Digamos, si yo tengo un triángulo equilátero, cada ángulo interno mide 60, 60, 60. Pero yo estoy utilizando la mitad, nada más la mitad. Entonces este va a ser un ángulo de 60 y este se parte en 30, a la mitad. Bueno, entonces voy a sacar el radio, que es el mismo lado. También podría sacar la mitad del lado y multiplicarlo por 2. Entonces aquí sería ley de senos. Es el radio sobre el seno 90 y raíz de 3 sobre el seno 60. Entonces aquí sería radio del polígono sobre radio del polígono, RP, radio del polígono sobre el seno de 90. Eso es igual a raíz de 3, que es la apotema, que es el mismo radio del círculo, sobre el seno de 60. Sacando el radio del polígono, ya tengo directamente el lado, no tengo que multiplicarlo por 2. Pero como les decía, ustedes pueden sacar la mitad abajo del lado. Si ustedes sacaban este de aquí, era la mitad, entonces había que multiplicarlo por 2. Pero como yo estoy sacando directamente el radio, que es el mismo lado, entonces ya no tengo que multiplicarlo por 2. Aquí multiplicamos en diagonal. Multiplicamos en diagonal, entonces esto me daría radio del polígono, que es el mismo lado del polígono, es igual a raíz de 3 multiplicado por seno de 90 y dividido con el seno de 60. Nos ayudamos de la calculadora para sacar el resultado. Entonces esto quedaría así. Tecla fracción, raíz de 3, salimos con la flecha derecha, seno de 90, cerramos, seno de 90 sobre seno de 60. Seno de 60. Le damos igual y eso da 2. Vean que ese resultado nos da 2. El radio del polígono, que es igual al lado del polígono, es igual a 2. Pero en realidad nos están pidiendo el perímetro. Y como es un polígono regular, calculamos el perímetro de la siguiente manera. Perímetro, P de perímetro es igual a N por L. N por L. Y aquí N es la cantidad de lados, 6 lados que tiene el polígono. Recuerden que N es igual a lados. Y la L es la medida del lado, y la medida del lado es 2. Y 6 por 2, eso nos da 12. Eso sería el perímetro de ese polígono. Eso sería el perímetro del polígono. 12. Bueno, eso era el ejercicio 10. Ahora vamos a hacer el siguiente. El siguiente, el número 11. El número 11 habla sobre el ejercicio 11 habla de que las abejas de razas europeas construyen en sus panales de celdas con forma hexagonal. Aunque su tamaño varía, los más pequeños suelen construirlos con una distancia de 5,2 milímetros entre las paredes.
opuestas, entre las paredes opuestas, ok, de cada celda. Si asumimos que cada celda es un hexágono regular y todas son congruentes entre sí, ¿cuál es aproximadamente el área del panel de la figura? Entonces lo que está indicando es lo siguiente. Vamos a agrandar esto. Dice que entre las celdas opuestas la distancia es de 5,2 y una distancia opuesta sería esta, de aquí a aquí. Esas son las celdas opuestas. Esas serían las celdas opuestas. Ahora, voy a dibujar un hexágono, porque voy a trabajar en solo un hexágono. Ese es un hexágono. Y lo que tenemos aquí es que la medida voy a ponerlo aquí, la medida del apotema va desde el centro hasta la mitad de cada lado. La medida del apotema va desde el centro hasta la mitad de cada lado, que significa que esta línea opuesta entre las dos, entre los dos lados opuestos, que son las celdas opuestas, es el doble del apotema. Aquí sería el apotema, son dos apotemas en ese caso. Entonces está el apotema, es la mitad. Y entonces nosotros lo que queremos averiguar es el área de cada polígono. Entonces yo en realidad lo que quiero sacar es el área del hexágono. Nos vamos a calcular el área del hexágono, área de un hexágono, y después lo multiplicamos por la cantidad de hexágonos que hay. Solamente hay que recordar que el área del hexágono se calcula con la fórmula de 3 por L a la 2 raíz de 3 dividido entre 2. Esa es la fórmula para calcular el área de un hexágono. Quiere decir que ocupamos el lado. Eso es lo que ocupamos. Entonces aquí vamos a trazar esta línea que es el radio del polígono. Al final se convierte en el lado del... es igual al lado del hexágono. Ahora, lo que voy a hacer es dividir 5,2. Vamos a dividir 5,2 entre 2 para sacar un apotema. Y eso al dividir 5,2 entre 2, eso me da 2,6. Quiere decir que esto es 2,6 y este apotema también sería 2,6. Eso nos da 2,6. Entonces al final voy a trabajar con el triángulo. Vamos a trabajar con el triángulo que se está formando. Con esto que sería el apotema del polígono sería 2,6. Recuerden que como son triángulos equiláteros, aquí hay triángulos equiláteros, entonces lo que está pasando es que el lado, lo que pasa es que el lado es igual al radio. Entonces voy a sacar el radio del polígono, voy a sacar el radio del polígono, que a su vez se convierte en el radio del polígono. También hay una fórmula de las que había que aprenderse cómo sacar si yo tenía el apotema, cómo llegar al lado. También se puede hacer por ese otro método. Pero también se puede aplicar ley de senos, porque aquí este ángulo mide 60 por ser la mitad de un equilátero. Esto sería 30, entonces puedo aplicar ley de senos para llegar a este lado, que es lo que hemos venido trabajando. Entonces la ley de senos sería de la siguiente manera. Esto es igual al radio. Entonces, L sobre el ángulo opuesto y 2,6 sobre el ángulo opuesto, que sería 60. Entonces nos va a quedar radio del polígono sobre el seno de 90. Eso es igual a 2,6
sobre el seno de 60. Multiplicamos, cruzado, entonces el radio del polígono, que es el mismo lado del polígono, es igual el radio del polígono es igual a 2,6 multiplicado por el seno de 90, y todo eso lo vamos a dividir entre el seno de 60. Lo dividimos entre el seno de 60. Ok, entonces vamos a trabajar esta parte en la calculadora. En la calculadora esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 2,6 multiplicado por el seno de 90 y lo dividimos entre el seno de 60. Le damos igual y eso da 26 raíz de 3 sobre 15. Entonces ya tengo el lado. Como ya tengo el lado, ya puedo calcular el área. Entonces el área del hexágono sería igual a 3 por L, que L lo vamos a cambiar por todo eso que nos dio. L sería 26 raíz de 3 sobre 15, va elevado al cuadrado por fórmula, por raíz de 3, y todo dividido entre 2. Todo dividido entre 2. Lo llevamos a la calculadora para encontrar esa área. Estamos hablando del área de un hexágono nada más. Entonces eso sería igual a 3, abro paréntesis, fracción 26 raíz de 3. Abajo colocamos 15, cerramos, elevado al cuadrado sobre 2. Y raíz de 3 de fórmula. Le damos igual y eso da 23,41 aproximadamente. 23,41. Ok, entonces esto es igual área del hexágono a 23,41. Pero me están pidiendo el área del panal. Entonces el área del panal sería multiplicar. Vamos a contar. Sería 1. Vamos a contar la cantidad 1. Contamos la cantidad ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 hexágonos. Entonces el área del panal sería multiplicar 25 hexágonos 25 hexágonos multiplicado por la medida que nos dio el hexágono, que fue 23,41. Y si multiplicamos 25 por 23,41, eso les da 585,25. Esa sería la respuesta final. Ese es el ejercicio número 11. Vamos a trabajar ahora en el ejercicio número 12, que es el último. Dice que el Big Ben, ubicado en el Palacio de Westminster,
ha sido el mayor símbolo Westminster ha sido el mayor símbolo de Londres desde 1859. Posee 4 relojes circulares, cada uno inscrito en un cuadrado de 12,16 de diagonal. Esto sería la diagonal. Esta vendría a ser la diagonal. Esa sería la diagonal. Entonces, dice que el minutero del reloj, en este caso el minutero, el reloj es este que vemos aquí. Ese es el minutero del reloj. Es tan grande que su extremo llega hasta la circunferencia que define cada cara del reloj. ¿Cuál es la medida del minutero? Vean, este es el minutero, que al final se convierte en la apotema. Este minutero al final se convierte en la apotema del cuadrado. Entonces, ¿cuál es la medida del minutero desde el centro del reloj hasta su extremo en la circunferencia? O sea, ¿cuál es la medida del minutero? Esa línea. Y también cuál es el área del círculo que define cada reloj. Entonces, primero para sacar el área del círculo, primero vamos a llegarle al apotema, porque lo que tenemos es la diagonal. Para trabajar este ejercicio vamos a decir que el lado del cuadrado es lo mismo que decir la diagonal raíz de 2 dividido entre 2. Con eso puedo sacar el lado. Y recuerden que la diagonal es la mitad del lado, entonces por eso es que voy a sacar primero el lado. También vamos a decir que en este caso hay que decir que el radio del círculo es el mismo radio, es la apotema del polígono. El radio del círculo es la apotema del polígono. La diagonal dice que mide 12,16, entonces la L, el lado del cuadrado, sería igual, cambiando la diagonal por 12,16, raíz de 2 de fórmula y dividido entre 2, eso nos va a dar el valor del lado. Entonces aquí sería fracción 12,16 raíz de 2 sobre 2 de fórmula. Eso nos está dando 8,59. Quiere decir que el lado es igual a 8,59. 8,59. Pero recordemos que estamos hablando de un cuadrado. Al final estamos hablando de este cuadrado, un cuadrado cualquiera. Y lo que está pasando aquí es que la apotema, que es la línea que va desde el centro hasta la mitad de cada lado, parte el lado de la mitad. Esta es la apotema, que al final es igual el radio del círculo. Entonces esto es igual a este, formando un ángulo de 90, y aquí partiría a la mitad. Entonces si todo el lado es 8,56, 8,59, entonces para sacar la apotema vendría a ser la mitad, o sea 8,59 dividido entre 2. Siempre la apotema es la mitad del lado, que eso nos da
la apotema 4,29. 4,29 que al final se convierte en la apotema del polígono y al final también es el radio del círculo. Entonces, la pregunta 1 era ¿cuánto mide el minutero? El minutero es la apotema. ¿Cuál es la medida del minutero? Bueno, el minutero es igual a la apotema del polígono, que es igual al radio del círculo, y en ese caso sería 4,29. Ahora también nos están preguntando por el área del círculo, y el área del círculo lo calculamos de la siguiente manera, área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Y el radio es el mismo 4,29, o sea, sería pi por 4,29 elevado al cuadrado. Entonces vamos a calcular esa área ayudados de la calculadora. Sería pi por, abrimos paréntesis, 4,29, cerramos, elevado al cuadrado y le damos igual. Eso me estaría dando 57,81. 57 81 área del círculo. Y con eso terminamos todos los ejercicios de la tarea que les iba a resolver.